En el año 1977, la humanidad lanzó 2 mensajeros con un destino asombroso. 2 sondas gemelas salieron de la Tierra con una misión que en teoría duraría solo unos 5 años. Sin embargo, casi medio siglo después, siguen hablando con nosotros desde un lugar remoto donde ningún objeto humano había llegado jamás. Hoy vamos a recorrer su historia como si fuera una película. El plan secreto que lo hizo posible, el ingenioso truco gravitacional que las aceleró, lo que descubrieron en Júpiter y Saturno, su salto hacia Urano y Neptuno, y el inevitable final que ya se asoma en el horizonte. Quédate, porque al final hay una idea que cambiará por completo tu forma de ver este planeta. Imagina una fotografía tomada a miles de millones de kilómetros que nos dejó sin palabras. Estas son la Voyager 1 y la Voyager 2. No son solo metal y circuitos flotando en el vacío. Son la evidencia de lo mejor de nosotros. Representan la curiosidad, la audacia y la resistencia y una terquedad hermosa. La de seguir adelante incluso cuando ya nadie espera que sobrevivan. Son, hasta el día de hoy, los objetos creados por humanos que más lejos han viajado en la historia. Pero antes de despegar, dime algo. ¿Cómo puede una tecnología de los años 70 seguir funcionando en el frío extremo y bajo la implacable radiación del espacio profundo? ¿Cómo logran enviar datos con una potencia limitadísima desde distancias que se miden en miles de millones de kilómetros? La respuesta es una mezcla de diseño brillante, redundancia obsesiva y decisiones que en el pasado parecían exageradas, pero que hoy resultan inquietantes. Primero, el gran punto: la energía. Las Voyager no dependen de paneles solares porque, lejos del Sol, la luz es insuficiente. En su lugar, llevan generadores termoeléctricos de radioisótopos. Y estos sistemas convierten el calor constante de la desintegración del plutonio 238 directamente en electricidad. Es una idea tan sencilla como efectiva. Calor constante da electricidad constante, aunque ésta vaya disminuyendo. Esa caída lenta era parte del plan inicial. La potencia bajaría año tras año, pero de manera estrictamente controlada para mantener los instrumentos esenciales encendidos durante décadas. A finales de los años 70, los planetas gigantes estaban acomodados en una alineación perfecta, una ventana de oportunidad única que ocurre aproximadamente una vez cada 176 años. ¿Qué significa esto? Que una sola nave podía visitar varios planetas usando asistencias gravitacionales, acercarse a un mundo masivo, robarle un poco de energía orbital y salir disparada hacia el siguiente como si recibiera un empuje invisible. Sin este brillante truco, el viaje habría sido carísimo, extremadamente lento o directamente imposible. Pero la ventana de alineación no esperaba a nadie, así que el equipo arriesgó. Diseñó sondas para una misión corta, apostando por extenderla en el futuro. Construyeron máquinas para sobrevivir y apostaron ciegamente por el mañana. Por eso, cada Voyager está repleta de redundancias vitales. Instrumentos duplicados, sistemas de respaldo, con formas ingeniosas de apagar partes para ahorrar energía y propulsores múltiples para orientar la antena. Allá afuera no hay posibilidad de reparación. No existe ningún mecánico que pueda ayudar. Si algo falla a 20.000 millones de kilómetros de distancia, la solución tiene que ser completamente mental. Pura ingeniería, deducción y paciencia. Paciencia de enviar un comando por radio y esperar casi un día entero para saber si la nave respondió. Ese es un relato épico que enfrenta al tiempo humano contra el tiempo cósmico. La Voyager 2 despegó el 20 de agosto del año 1977.
La Voyager 1 salió el 5 de septiembre, pero con una trayectoria mucho más rápida, y terminó adelantándola. Eran dos gemelas con la misma esencia: cruzar el sistema solar exterior y mostrarnos lo desconocido. La primera gran parada fue Júpiter, un monstruo de nubes y gravedad que parece de ciencia ficción. Durante el acercamiento a alta velocidad, las imágenes llegaron como una cuenta regresiva visual. Y se hizo evidente algo asombroso. Su atmósfera no es tranquila. Es un campo de batalla de turbulencias y remolinos que se devoran. La famosa Gran Mancha Roja no era un adorno estático, resultó ser una tormenta colosal y viva. Pero el gran giro de guión fueron las lunas, porque Io rompió todos los libretos establecidos. Se imaginaban lunas viejas, llenas de cráteres y absolutamente silenciosas. Sin embargo, la cámara captó actividad volcánica real, plumas de material y un mundo salvajemente activo a nivel geológico. Io era el lugar más encendido de nuestro sistema. Y luego estaba Europa, otra luna con una superficie de hielo brillante, marcada por profundas fracturas. La Voyager no pudo confirmar definitivamente un océano submarino, pero abrió la puerta al sugerir que bajo esa corteza de hielo podía haber agua líquida. Y donde hay agua y energía, surge la eterna y angustiante pregunta: ¿estamos solos en la inmensidad del universo? Apareció entonces Saturno. Las Voyager nos mostraron que los anillos no eran solo 5 bandas, sino cientos de estructuras finísimas de hielo, una arquitectura increíblemente delicada. Revelaron a las lunas pastoras, pequeñas compañeras rocosas que mantienen el orden del polvo y el hielo como si fueran manos invisibles. Pero en Saturno llegó el momento de la despedida. La Voyager 1 tuvo que cambiar su ruta para estudiar una luna de cerca. Su camino se inclinó y salió del plano horizontal donde giran los planetas. Apuntó directo al espacio interestelar, dejando atrás los mundos familiares para enfrentarse a la distancia. Mientras tanto, la Voyager 2 continuó sola el viaje completo hacia Urano y Neptuno. Hasta el día de hoy, siguen siendo los únicos sobrevuelos cercanos que la humanidad ha hecho de esos mundos helados. Urano resultó ser un planeta visualmente sereno, pero con un secreto brutal. Su campo magnético estaba extremadamente inclinado respecto a su eje de rotación, un caos magnético donde la magnetosfera se tambalea constantemente. Este hallazgo obligó a reescribir las teorías científicas simples. Además, descubrió a Miranda, una luna pequeña y desconcertante, con terrenos mezclados y cañones profundos, como si hubiera sido destrozada por un impacto y reconstruida como un rompecabezas mal armado. Poco después, apareció Neptuno, el imponente gigante azul. Fue un choque inmenso, porque además de ser hermoso, era extremadamente violento. La Voyager midió vientos huracanados de hasta 2100 km por hora y descubrió una tormenta enorme, oscura y con personalidad propia. El mensaje estaba claro. Incluso tan lejos del Sol, las atmósferas siguen siendo feroces. Finalmente, visitó Tritón, una luna helada con géiseres activos. Es un mundo congelado, pero con una historia en pleno movimiento. Tras este impresionante logro, la Voyager 2 completó su misión planetaria y abandonó el plano del sistema solar. Lo que viene a continuación es fascinante. ¿Qué significa realmente salir del sistema solar? El espacio no tiene una línea física con un cartel que diga fin del sistema solar. Es una transición compleja. Primero, el viento solar empieza a perder fuerza. Luego llega a una frontera turbulenta donde ese viento se frena bruscamente y se comprime. Finalmente, se cruza la heliopausa.
el límite final donde el océano interestelar empieza de verdad. La Voyager 1 cruzó esta barrera en el año 2012 y la Voyager 2 lo hizo en 2018. Las mediciones mostraron burbujas magnéticas inesperadas e irregularidades que no cuadraban con los modelos. Las Voyager viajaron lejos y humillaron nuestras frágiles suposiciones teóricas. Y entonces comienza el verdadero drama. Estas naves no son inmortales. La radiación daña sus sistemas año tras año, y sus transmisores envían señales extremadamente débiles en medio del ruido estelar. Si la antena de la nave se desvía una fracción de grado, el contacto con la Tierra se rompe para siempre. Imagina recibir telemetría con datos absurdos y números imposibles, pero sabiendo que la sonda sigue viva. Hubo episodios donde la Voyager enviaba información corrompida. Y lo angustiante es que todo debe resolverse con mucha calma. 22 horas para que el comando llegue volando a la velocidad de la luz, y 22 horas de angustia para escuchar la respuesta. Cada intento de reparación puede ser el último. Esta etapa de la misión es, a partes iguales, ciencia pura y una tensa novela de supervivencia. Pero cuando llegue el temido silencio definitivo, y ya no haya energía para transmitir una sola palabra más, el viaje continuará inalterable. Las sondas navegarán inercialmente por la Vía Láctea durante cientos de miles de años, pasando relativamente cerca de otras estrellas, y llevan consigo un mensaje: el disco de oro. Un intento poético de explicar quiénes fuimos, con sonidos de la naturaleza, música, imágenes y saludos en múltiples idiomas. No es un mensaje de auxilio, es una presentación formal, un existimos y aquí estuvimos. Por eso esta misión golpea tan profundo en nuestra conciencia. No solo descubrió planetas gaseosos, nos descubrió a nosotros mismos. Y aquí viene lo más impactante. Cuando la Voyager 1 ya estaba extremadamente lejos, al equipo se le ocurrió una idea sin precedentes: girar las cámaras y mirar atrás. No para hacer mediciones científicas, sino para mirar hacia la Tierra. Así nació la histórica fotografía del punto azul pálido. La Tierra entera quedó reducida a un píxel minúsculo, flotando en un rayo de luz, perdida en una inmensidad sin límites. Esa simple imagen nos hace profundamente responsables. Si toda nuestra historia cabe en ese punto diminuto, cada guerra, cada político y cada odio se vuelve absurdamente pequeño, mientras que cada gesto de amor, empatía y cuidado se vuelve vital. Imagina a la Voyager no como una máquina vieja y desgastada, sino como un espejo brillante, el recordatorio eterno de que trascendimos generaciones enteras impulsados simplemente por el deseo de saber. Si este viaje por los confines de nuestro vecindario cósmico te hizo sentir esa chispa de asombro, suscríbete al canal para seguir explorando juntos lo imposible. Deja tu me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite detenerse un segundo para recordar lo inmenso que es el cosmos y lo valioso que es nuestro frágil y hermoso punto azul pálido. La Voyager 1 y la Voyager 2 son solo dos ejemplos de lo importantes que son las sondas espaciales para la comprensión del universo. Estas sondas nos están proporcionando datos sobre los confines de nuestro sistema solar en tiempo real, aunque no tengamos la oportunidad de investigarlos directamente durante muchos años. Algunos datos extraños que la sonda Voyager 1 está enviando desde el espacio profundo tiene a los ingenieros de la NASA en shock. ¿Cuáles son los extraños mensajes procedentes del espacio profundo que la Voyager 1 está enviando? ¿Hay razones para alarmarse? Únete a nosotros mientras exploramos cómo la Voyager 1 fue tocada por una fuerza desconocida en el espacio profundo. Durante casi 45 años, las misiones Voyager han jugado un papel crucial en la investigación espacial, proporcionando algunas de las primeras y más importantes imágenes de nuestro sistema solar. Las sondas Voyager de la NASA se han convertido en cápsulas del tiempo para su generación.
Incluyen una grabadora para almacenar datos a una velocidad infinitamente más lenta que una conexión de Internet actual. Los primeros exploradores del espacio siguen siendo las Voyager. Nuestro Sol y sus planetas navegan por el océano galáctico conocido como espacio, que nunca ha sido investigado por ninguna otra sonda espacial. Para conseguir una imagen de nuestro sistema solar y las interacciones entre la heliosfera y el espacio interestelar, los astrofísicos están fusionando datos de las primeras misiones con observaciones realizadas por la Voyager. Ninguna nave espacial ha sido capaz de revolucionar nuestra comprensión del Sol y su influencia, como lo han hecho las Voyager. Cada una de ellas lleva un disco de oro con grabaciones musicales, saludos en varios idiomas, imágenes de la vida en la Tierra y diagramas de principios científicos básicos, por si alguien estableciera contacto con la nave espacial. El revestimiento de oro de los discos los hace tan resistentes que los datos permanecerán intactos durante más de 1.000 millones de años. Los expertos están asombrados por la fuerza y dirección del campo magnético interestelar, y la nueva información ha suscitado incluso debates sobre la forma y la actividad de la heliosfera, el dominio magnético del Sol. Durante mucho tiempo se pensó que la heliosfera se asemejaba a un cometa, pero podría ser más esférica de lo que se creía. ¿Se expande y se contrae a medida que aparecen y desaparecen las manchas solares? ¿O permanece estática? En la última investigación, la nave espacial ha dado algunas pistas interesantes. Los astrónomos creen que el medio interestelar comienza cuando el viento solar, que es el flujo de partículas cargadas procedentes del Sol, llega a su fin. Este plasma o gas ionizado presiona contra el plasma interestelar más frío y denso que fluye a su alrededor, actuando como un guijarro en un río. Similar a como la parte superior de la troposfera terrestre se denomina tropopausa, y la heliosfera y heliopausa se refiere al hueco recortado por el Sol. La heliopausa y su distancia de la Tierra era un misterio para nosotros. Cuando la nave espacial fue lanzada, teniendo en cuenta que Júpiter está solo 5 veces más lejos del Sol que la Tierra, algunos han sugerido que la heliopausa podría encontrarse allí. Las estimaciones sobre la distancia hasta la heliopausa aumentaron a medida que la sonda espacial se dirigía más hacia el exterior. No hay duda de que no era Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno. Nadie fue consciente de la hora ni la ubicación exacta de la entrada de la Voyager en el espacio interestelar. La Voyager notó señales de la heliopausa poco después de su encuentro con Neptuno. En julio de 1992, las dos Voyager comenzaron a detectar potentes señales de radiofrecuencias entre 2 y 3 kHz. Algunos científicos creen que estas ondas de radio corresponden a 6 grandes erupciones solares, que ocurrieron más de un año antes de que fueran descubiertas. El plasma expulsado durante las erupciones encontró su camino a la heliopausa, donde provocó que los electrones oscilaran y emitieran ondas de radio, según los resultados de los investigadores. A pesar de ser muy débil, el medio interestelar local es mucho más denso que la heliosfera exterior. La distancia de la heliopausa desde el Sol también fue determinada conociendo la velocidad de salida del material solar y el tiempo que tardaba en alcanzar el límite. La distancia entre el Sol y la Tierra es de una unidad astronómica, y esta distancia oscila entre 116 y 177 unidades astronómicas. El 25 de agosto de 2012, a una distancia de 121,6 unidades astronómicas, la Voyager 1 cruzó la heliopausa. Hubo algunos indicadores obvios que lo confirmaban. Las partículas de alta energía del viento solar comenzaron a evaporarse, lo que probablemente era una señal de que el resto del viento solar también había quedado atrás. Además, los rayos cósmicos de más allá del sistema solar, que está parcialmente obstruida por la heliosfera, se intensificaron tras el paso de la Voyager. Sin embargo, muchos astrónomos no estaban convencidos debido a que, en primer lugar, el instrumento de plasma de la Voyager 1 había fallado, impidiéndole captar el dramático aumento de la densidad de partículas cuando dejó la heliosfera y alcanzó el espacio estelar. Y en segundo lugar, debido a una dirección diferente para la dirección del campo magnético que apuntaba más allá de la heliosfera, fue pronosticada, pero esto no se materializó. La llamada coincidencia de los campos magnéticos dentro y fuera de la heliosfera aún no ha sido adecuadamente explicada. El Sol desempeñó un papel importante en el éxito de las Voyager. En 2012, las tormentas solares comenzaron a estallar y al año siguiente sacudieron el plasma que la Voyager 1 estaba atravesando. Como resultado, los electrones del plasma comenzaron a oscilar, que a su vez condujo a las ondas de radio que la nave espacial fue capaz de detectar. Estas frecuencias de ondas de radio indicaban que la Voyager había entrado en una zona mucho más densa. En 2018, la Voyager 2 cruzó la heliopausa.
El instrumento de plasma de la nave monitorizó el aumento en la densidad de partículas provocado por protones, electrones y otras partículas cargadas que chocaban con ella. También se notó en la temperatura, que era entre 30.000 y 50.000 grados, y era mucho mayor que la del medio interestelar próximo. El plasma probablemente se comprimió cuando entró en la heliosfera. Ocurrió algo similar a la Voyager 1 cuando la sonda vio el viento solar disminuir y la cantidad de rayos cósmicos extrasolares aumentó. Sin embargo, el campo magnético no invirtió el curso, demostrando una vez más que el resultado obtenido 6 años antes no fue una excepción. Las distancias relativamente cercanas sugieren que la heliopausa es más fuerte de lo que se pensaba antes. Las Voyager 1 y 2 siguen viajando lejos de la heliosfera, sea cual sea su forma. Ya que las señales de las naves viajan a la velocidad de la luz, tardarán más de 22 horas en llegar hasta la Tierra. Cuando la Pioneer 10 finalmente se apague a finales de 2023, la Voyager 2 habrá viajado 129 unidades astronómicas y se convertirá en la segunda nave espacial que ha viajado más lejos de la historia. Las dos Voyager viajan en direcciones opuestas y están más lejos de la Tierra que cualquier otra nave espacial. Los científicos dijeron que la Voyager 1 había captado un zumbido que estaba relacionado con ondas detectadas en mini cantidades de gas, localizadas en la región casi vacía entre estrellas. Las Voyager pierden potencia debido a que el plutonio se descompone y produce menos calor. Para compensarlo, la NASA desactivó todos los sistemas, incluyendo varios que se pensó que eran vitales, entre ellos los calentadores que protegen los instrumentos del frío del espacio. La NASA dijo que los 5 dispositivos cuyos calentadores habían estado apagados desde 2019 siguen funcionando. ¿Cómo pueden seguir funcionando las Voyager a temperaturas muy por debajo de para las que fueron diseñadas? Esto sigue desconcertando a los investigadores de la NASA. El sistema ACCS, Articulación y Control de Actitud de la sonda, experimentó un fallo el año anterior. Este es el mecanismo que asegura que las antenas de la sonda apunten hacia la Tierra. Hasta este momento, el rendimiento de la sonda había sido impecable y sin interferencias. A través de un ordenador de a bordo que había dejado de funcionar años antes, la sonda confundida comenzó a transmitir datos de telemetría incorrectos, corrompiendo datos correctos en el proceso, y la sonda perdió la pista de su ubicación en órbita como resultado. Aunque los especialistas de la NASA pudieron resolver el problema recientemente, ordenando al sistema que volviera a su ordenador anterior, varios científicos están investigando la posibilidad de crear sustitutos de las Voyager. Nadie sabe cuánto durarán las Voyager, ya que el plutonio, que es el combustible que se encarga de mantener las naves a salvo de la congelación de las antenas que apuntan hacia la Tierra, cada año produce menos energía según se va descomponiendo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que las Voyager seguirán dándonos información del espacio durante muchos años más? Déjanos tus comentarios. Gracias por ver nuestros videos.